Hola a todos. Vamos a trabajar un poco de las secuencias a partir de progresiones de contrapuntísticas muy simples, que de hecho algunas las pueden consultar en el libro de Félix Salzer, que son a tres voces, algunas de cuarta especie, etcétera, pero que pueden servir mucho como una base estructural para el material. Tenemos algunos ejemplos como la secuencia donde se da este juego interválico de 5-6, hay aquí varios ejemplos de eso. Tenemos otras que son al revés, 6-5, que también funcionan muy bien. Y otras que incluyen suspensiones, como 7-6, por ejemplo. Aquí está la secuencia 7-6. O que puede ser 9-8, por ejemplo, también. Son algunas de las que se pueden utilizar. Vamos a utilizar como base estructural estos análisis que hace Salzer, donde él encuentra como las notas básicas de estos fragmentos. Aquí él hace un análisis, por ejemplo, de esta obra de Couperin, y a partir de aquí obtiene una estructura básica, ¿no? Si nosotros vemos, lo que tenemos es un acorde en fundamental que se vuelve un acorde de sexta. Ahora, aquí tengan cuidado porque lo está viendo como en tres voces. Pero recuerden que en algunas ocasiones podemos ver esas tres voces como una melodía desplegada, es decir, que dos voces estén en una sola. Vamos a poner los modelos y después vemos cómo podría funcionar, ¿no? Entonces, este que es 5-6, este es un ejemplo de una invención que igual realicé para una clase. Lo podemos ver en distintos tamaños. Por ejemplo, podríamos, si se fijan, esta progresión que está aquí 5-6, es por segundas hacia arriba. El material va ascendiendo por segundas. Entonces, lo puedo empezar a partir de cualquier nota, pero en este caso vamos a empezarlo a partir de ese sol. Y la idea es esta. Si lo vemos a tres voces, nosotros tenemos una voz que está haciendo la tercera y otra que está haciendo la quinta con respecto al bajo, ¿no? Entonces tengo décima y quinta. ¿En qué consiste esta progresión? Si el problema es que si yo hago esto repetido una segunda arriba, se van a hacer quintas paralelas, o al menos, aunque yo ornamente aquí en medio, se van a hacer quintas ocultas, ¿no? O quintas en tiempo fuerte. Entonces, este es un problema que Salzer propone, que en lugar de hacer estas quintas en el tiempo fuerte, antes de cambiar el acorde haya un cambio interno en alguna de las voces. De hecho, aquí es el mismo ejemplo. Vean cómo es décima, uno de los intervalos es décima, del mi al sol, y el otro es quinta, que después se vuelve sexta. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que esta voz se anticipa, y entonces el intervalo que teníamos aquí, que era 5, y luego acá adelante también era 5, ahora se hace 5, 6, y este prepara la quinta siguiente. En este sentido ya no hay, digamos, ya la quinta, la llegada a la quinta está preparada. Y seguimos esa misma idea. Si nosotros vemos esta solución armónica, vamos a comparar las dos. Esto sería si nosotros dejamos, obviamente, las quintas paralelas, ¿no? Esto sería con las quintas paralelas. Si nosotros construimos la secuencia solamente con la voz de arriba, es decir, solo con las décimas, bueno, no hay problema, hay varios ejemplos. De hecho, aquí tengo uno, vean. Esta secuencia está hecha solo con terceras. Y van de forma paralela descendente, o podrían ir ascendentes, y no hay problema. Pero el problema es cuando involucramos a la quinta. Entonces, en lugar de tener estos acordes paralelos consecutivos, con esta solución contrapuntística, que es muy sencilla, se obtiene una progresión armónica más interesante. Además, esto
el cifrado, si nosotros ponemos el cifrado, esto nos hubiera quedado, si estamos en sol mayor, primero, segundo, tercero, cuarto. Pero al hacer esta forma, ahora lo que obtenemos es primero, y antes de cambiar al segundo, hacemos un acorde de sexto grado. ¿Sí? Entonces, eso ayuda para que ya no exista solamente enlaces por segunda, ¿no? De hecho, aquí tenemos un enlace de tercera descendente con dos notas comunes y luego un enlace de cuarta. Y así sucesivamente. Ahora este sería séptimo disminuido. Este sería tercero. Este sería primero. Este sería cuarto. Este sería segundo. Es decir, simplemente con esta adición de esta voz, nosotros tenemos una opción más interesante armónicamente hablando. Ahora, ¿cómo puede funcionar esto? Bueno, podemos elegir, por ejemplo, un diseño que venga de nuestro material. Este es un motivo que hice para una clase. Aquí está el motivo. Si quieren lo escuchamos. Bien, si se fijan, el motivo tiene una parte interesante, esta, que además despliega dos voces, es como si el sí se hubiera quedado pedal. Entonces, esa podría servirnos para este ejemplo. Voy a ponerlo aquí adelante. Entonces, bueno, esta la podemos omitir porque en realidad no es la que queremos. Pero bueno, vamos a hacerla a partir de aquí. Entonces, si yo lo transporto, vean que tengo esa idea. Que puedo hacer así, por ejemplo, invirtiendo el diseño. Y tengo estas mismas voces, solo que desplegadas. Y abajo tendría yo el sol. Y ese sol lo puedo ornamentar con otra parte de mi material, ¿no? Por ejemplo, podría ser con el inicio, por ejemplo. Tengo este diseño. Y a lo mejor lo puedo poner aquí, buscando, obviamente, que exista, que el sol sea la nota importante, ¿no? Entonces estoy utilizando el mismo diseño. Si se fijan, no es más que acomodar los diseños que ya tenemos en nuestro motivo a esta estructura. Ahí están las notas que están aquí. Si escuchamos la unidad en secuencia, funcionaría así. Okay. Aquí se hace una octava, a lo mejor esta no funciona del todo bien. Podríamos omitir aquí hacer alguna otra opción tal vez para evitar ese diseño, ¿no? O buscar alguna otra parte del motivo. Por ejemplo, vamos a buscar sí, esta misma, en realidad es lo mismo. Sí, podríamos omitir ese salto. Pero bueno, el punto es cómo escogemos ese material, ¿no? Cómo podemos poner este mismo material en otros lados, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí podríamos hacer a lo mejor algo así. Y entonces, si yo hago ese diseño, ya tengo las notas importantes, aquí están, vean, está el sol, está el si, y está desplegado aquí el re, el mi y el re, que son estas voces del medio. Esto lo puedo transportar y tengo esta estructura armónica. Lo transporto una segunda arriba y luego otra. Y obviamente después de eso ustedes tendrían que definir a partir de dónde va a haber un pivote para que ustedes utilicen esta secuencia para modular.
aquí creo que hay algunas cosas que podrían ser diferentes. Creo que este tal vez podría ser algo más sencillo. Por ejemplo, o podríamos buscar alternativas, ¿no?, para los diseños. Pero vean cómo los diseños los podemos acomodar con respecto a esta estructura como básica, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos básicamente esta misma armonía. Salsa aquí nos muestra varias formas. Esta es una más, ¿no?, con una nota de paso, por ejemplo, que además es interesante porque lo que plantea es otro despliegue, o le podríamos llamar como notas cambiadas, ¿no? Al agregar aquí, por ejemplo, una nota de paso y bajar. Vamos a ver cómo funcionaría eso. ¿Sí? Lo que propone aquí Salzer es que esta voz se puede trasladar hacia arriba. Entonces, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, si lo hacemos desplegado, podríamos hacer así, ¿no? Estamos poniendo este re, que corresponde a la voz de abajo, pero le estamos poniendo no en este registro, sino en el de arriba. Mientras que entonces aquí ponemos... Entonces el re mi aquí está y el si aquí está. Y este re funciona como un paso para llegar al do, ¿no? Entonces si utilizo material que tengo aquí, por ejemplo, tengo estas escalas, tengo esta bordadura, estos saltos, ¿no? Entonces puedo acomodar algún diseño. ¿No? Por ejemplo, puedo acomodar a lo mejor este ritmo, que ya lo tenía, y aquí a lo mejor busco hacer algún otro diseño. Por ejemplo, vamos a poner la escala a lo mejor hacer este diseño. Y entonces si lo hago al revés, si lo pongo por ejemplo así, en realidad estoy usando la misma idea. Si yo cambio este re y este mi hacia abajo, es esta misma idea, pero la estoy haciendo de forma desplegada. Entonces vean. ¿No? Y si nosotros lo hacemos en secuencia, va a funcionar. ¿No? De hecho, por ejemplo, aquí podríamos hacer que este module a la dominante, aprovechar a lo mejor por aquí algunos de estos, este de aquí por ejemplo, y a partir de aquí poner el do sostenido. Habría que ver si aquí o en el siguiente, y aquí resolverlo. Entonces resolveremos a re. Entonces, si se fijan, ahí funciona bien. Y estoy sacando estas ideas a partir de esta misma progresión. La armonía que tengo aquí en realidad es la misma que aparece acá. Solo que al desplegarla, no necesito tener tres voces necesariamente. Aquí la estoy desplegando.
Se puede hacer de muchas maneras ese despliegue, pero estos son ejemplos de cómo podría funcionar. Vamos a ver otra, otra posibilidad, que es al revés. Es decir, teniendo la sexta primero, que se vuelve quinta. Obviamente esto implica un cambio en la dirección y en la armonía, ¿no? La armonía de hecho se invierte, empezaríamos con sexto y luego se volvería primero. Y si ustedes ven esta progresión aparece en el libro, aquí, por ejemplo, en la página 153 del PDF, y es esta progresión. Vean, tengo una décima, una sexta, la sexta se vuelve quinta y ahora la progresión es descendente. Entonces, en realidad es lo mismo, pero invertido, ¿no? Si nosotros hacemos toda la secuencia, esto se repetiría una segunda abajo, una segunda abajo, una segunda abajo, ¿no? Si hacemos esto, entonces el intervalo que nos queda sería 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. El cifrado, aquí nos queda primero, aquí nos queda quinto en 6, 3, aquí nos queda séptimo, si estamos en sol, considerando estar en sol, cuarto, aquí nos queda sexto, aquí nos queda tercero y aquí nos queda quinto, ¿no? Entonces, si hacemos esta secuencia, escúchenla. Funciona muy bien, armónicamente hablando. Y de hecho la versión como simple sería esto, tener puros acordes en 6-3 consecutivos, es decir, todos descendiendo y todos por grado conjunto. Tendríamos este cifrado, sexto, quinto, cuarto, tercero, y quedaría así. En este caso, fíjense que las quintas paralelas estarían entre las voces superiores, ¿no? Siempre son quintas. Entonces, justo, esta es una solución contrapuntística para ello. Lo mismo que hicimos con respecto al anterior. Puede haber muchas opciones de cómo desplegar eso, cómo desplegar ese material. Aquí tenemos algunas, ¿no? Se puede hacer, a pesar de que están en 3 voces, se puede hacer en varias. Por ejemplo, puedo desplegar, dejar una voz como la voz básica ahí, y más bien, por ejemplo, desplegar el bajo con la de arriba, es decir, hacer esto. Si hacemos esto, tengo siempre intervalos sol, mi, sexta, si, re, tercera, fa, re, sexta, etc. La armonía ahí está, es como si este sol se mantuviera, ¿no? Entonces vean que esto es una versión desplegada de la anterior. Puedo incluso hacer el despliegue con respecto o sea, por ejemplo, regresar, ¿no? O sea, volver a poner aquí el sol, por ejemplo. Y entonces ya tengo una opción de ornamentar, ¿no? Por ejemplo, podría poner esto. Y a lo mejor aquí a la hora de adornar, acuérdense el cifrado es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner mi material que teníamos acá, vean, es como bordaduras y escalas de cuarta. ¿No? Entonces podría funcionar así. Entonces tengo...
Aquí hay un salto, pero en realidad el si es cordal, porque acuérdense que el acorde es sol, si, mi. Si escuchamos solamente ese material, puedo después, en realidad la armonía es la misma que ya aquí vimos, y puedo transportarlo por segundas hacia abajo. Y va a funcionar. Esa sería una opción. Y si se fijan a estas voces, solamente aquí yo tengo el si, lo estoy poniendo ahora abajo, y el mi, re, do, esta voz la estoy poniendo arriba. De alguna manera también aquí se está desplegando, fíjense que aquí tengo el mi, si. Muy bien. Otra posibilidad es usando suspensiones, ¿no? Hay una progresión muy interesante cuando tenemos un acorde que tiene una suspensión, ¿no? Por ejemplo, este que tendría que venir preparada, obviamente, el fa sostenido, y lo vamos a acompañar con una tercera. Es decir, el cifrado, perdón, los intervalos tenemos estos, 7, 6, y el intervalo que nos genera entre los extremos sería una décima. Y esta serie de 7, 6 la vimos en cuarta especie, vimos que se repetía mucho. Incluso podría aparecer sin la tercera, no es necesario. Y luego esto se podría repetir de forma descendente. Es parecida, vamos, a esta que es descendente también, pero incluyendo una suspensión, ¿no? Entonces, escúchenla. Podemos utilizar las formas de ornamentar. Acuérdense que teníamos una forma de ornamentar que era con un anticipo a la suspensión, a la resolución, y una bordadura, que además se parece mucho al ornamento, a la idea que yo estoy usando en mi motivo, ¿no? De ahí proviene. Si la voz, por ejemplo, no quiero ponerla de arriba, no es necesario ponerla. De hecho, esta progresión podría funcionar exclusivamente con la voz de en medio, ¿no? Si nosotros, aquí voy a hacer la versión ya ornamentada, podríamos poner solamente esta. ¿No? Por ejemplo, aquí estoy usando como una pequeña variante del motivo, pero esta bordadura aparece en mi motivo. Muy bien, ahora por ejemplo, si yo quiero ornamentar esto, podríamos tener varias opciones y puedo usar puedo usar este sí como otra alternativa, ¿no? Aquí lo estoy usando, pero también podría usarse en esta voz, ¿no? Por ejemplo, incluso puedo hacer, no, mejor así. Entonces, esta unidad en secuencia, escúchenla. Y si yo la repito una segunda abajo, aquí la suspensión que parece no estar preparada, pero en realidad sí está preparada por este mi anterior, solo que está preparada con una nota cambiada en medio, ¿no? Entonces, pero de todas maneras funciona. Y si esto lo repito una segunda vez y así, tengo la misma idea que tenía aquí, pero solo a dos voces. Podría continuar. Entonces vean cómo la idea de las notas que tengo en esta progresión, simplemente las estoy acomodando de acuerdo al material que quiero usar y funcionan armónicamente, ¿no? Entonces, estas tres opciones podrían funcionar para hacer sus secuencias.
Recuerden que lo más importante también en sus secuencias es cómo utilizan el material. Vamos a poner aquí unos ejemplos. Yo tengo este material, ¿no? Básicamente puedo reconocer algunos puntos importantes. La primera parte del motivo, la bordadura es muy importante, y si lo considero todo, estos saltos hacia una nota pedal. Como otra parte de mi motivo, tengo estas escalas a distancia de tercera, que puedo también utilizar. Aquí estoy reutilizando la bordadura del principio, y esto no es más que un cambio de diseño al final para el punto cadencial. Entonces, si vemos algunas secuencias que se pueden generar de ahí, vean, con las escalas utilicé esta idea. Esto es, si se fijan, el material tal y como aparece, obviamente transportado. Aquí está a partir de la, sol, fa, mi, re, do, con los movimientos obligados en la escala bajiana. Y aquí lo que utilicé, lo transporté. Y entonces, esto, si lo quisiera transportar a la cuarta o una quinta descendente, me quedaría hasta acá y se volvería muy rápido, bajaría. Entonces lo que hice fue que esto lo pongo en la voz de abajo. Es una secuencia que podría funcionar por cuartas, pero la pongo en la voz de abajo para que no sea mucho cambio. Entonces, si se fijan, las notas iniciales, aquí tengo mi, aquí tengo la, es por cuartas ascendentes o quintas descendentes, re, sol. Y entonces esto me va a hacer que en lugar de una secuencia de 2 bits, en realidad, en general voy a tener una secuencia de un compás completo con imitación, que es lo que ya habíamos visto. En este sentido, si se fijan, sí hago acordes diferentes, porque aunque estos podrían ser el mismo acorde, ¿no? Esto no es perdón, esto no es el acorde, esto es la nota, nada más. El acorde aquí podría ser la, do, mi, y aquí también, pero aquí decido utilizar otro acorde, la, do, mi, fa, la, do, para darle cierta variedad. Y luego el enlace por cuartas. Entonces, aquí tengo la, do, mi, o que podría ser visto incluso como do, mi, sol. No tiene ni el la ni sol. Si lo veo en sol, esto sería cuarto mayor. Luego tengo este que podríamos verlo como séptimo disminuido. Y si esto lo veo transportado una cuarta, ¿no? Este do, este cuarto, una cuarta hacia arriba o una quinta hacia abajo, sería un fa sostenido. Entonces el acorde se repite, este séptimo disminuido. Podría parecer no tan interesante, pero en realidad funciona muy bien. Y luego tengo este que sería, si lo pensamos en el cifrado, si lo transporto, quedaría una quinta abajo, sería un si. Pero por el material que tengo, en realidad me puede quedar como un quinto con séptima, ¿no? No lo dejo tal y como era, lo dejo como quinto con séptima. Y este cifrado ya se transporta en el siguiente, entonces me quedó una secuencia en realidad de todo un compás que incluye imitación, pero lo que hice fue utilizar este mismo material en ambas voces a la misma distancia, en una serie que va por cuartas, mi, la, re, sol. Entonces, si lo escuchamos solo, suena así. Y esto es ya con el contrapunto. Ya tendrían ustedes que ver en el cifrado dónde pueden hacer un pivote. En este caso no está utilizada para modular, pero aquí creo que sí la utilicé para hacer la modulación. Creo que sí, a partir de aquí. Y va de re mayor a si menor.
Entonces ahí se puede nada más identificar a partir de dónde se puede utilizar el pivote y podemos hacer esto. Aquí lo que hice fue en realidad la misma secuencia, pero invertida. De hecho es exactamente la misma. A veces funciona, a veces no, porque las progresiones armónicas también se invierten. Es decir, si mi enlace era de tercera ascendente, ahora va a ser de tercera descendente. Si mi enlace era de cuarta ascendente, ahora va a ser de cuarta descendente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Es exactamente la misma, de hecho con el mismo contrapunto, vean, pero invertido. Si se fijan, no fluye armónicamente tan bien como la anterior, sin embargo podría ser útil, podríamos usarla, y entonces a veces de una sola, al invertirla, pueden obtener otra secuencia más, ¿no? Bien, pongo otros ejemplos. Aquí tengo el material del inicio de mi sujeto. Utilizo esta parte, que la voy transportando por segundas hacia arriba, si ustedes se fijan, y utilizo este cifrado, ¿no? Mi menor, y en el último momento lo pienso como si dominante, es decir, aquí lo pienso como dos acordes diferentes, a pesar de que el re sostenido podría verse como bordadura, lo pienso como dos acordes diferentes. Y entonces al transportarlo, vean que a pesar de que la secuencia es por segundas, si en mi armonía yo pongo un enlace de quintas, ¿no?, y va por segundas hacia arriba, el enlace seguirá siendo de quintas. Entonces tengo mi menor, si, fa sostenido, do, y así va a seguir, ¿no? Escúchenlo. Ahí, por ejemplo, se podría haber utilizado alguna cambio ya al final, justo para poder modular, ¿no? Por ejemplo, aquí hacia re mayor. Si nosotros vemos cómo es la forma, la estructura básica de esta unidad en secuencia, lo que veo es que tengo esta como nota básica y esta aquí, ¿no? Y luego tengo dos notas básicas, pero en realidad es la aglomeración de la anterior, y esta nueva, y sería así. Si se fijan, es muy parecido. Tengo un intervalo de tercera y un intervalo de sexta que luego baja al re sostenido. Y eso de alguna manera es ese 6-5 que vimos en el modelo, en el otro modelo que les enseñé, ¿no? Y aquí cuadra el diseño que yo estaba utilizando, ¿no? Utilicé otra secuencia que es más larga, que es esta. Es toda la primera parte del motivo. Aquí está la unidad en secuencia. Y si lo escuchamos, ya está. Si uso frases o fragmentos más grandes de mi motivo, es mucho más probable que tenga variantes armónicas. Aquí tengo un primero, algo como quinto. Es muy claro que aquí si, fa es quinto y primero. Si eso yo lo transporto una segunda hacia arriba, me va a quedar segundo, sexto, segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que hice, si ustedes se fijan, déjenme poner una versión más. Aquí, ¿no? Si se fijan lo que hice aquí, si lo vemos en octavos, estoy haciendo básicamente notas cordales con respecto al acorde general. Por ejemplo, aquí estoy haciendo primero, aquí anticipo un poco el quinto, o podría seguir siendo primero, pero el si re sostenido forma una consonancia, luego consonancia también re sostenido con el fa y con el si, y luego el acorde de primer grado. Este fa, en realidad, aunque aquí funcionaría como escapada, pero ya con el diseño completo es simplemente una bordadura que después regreso al mi, ¿no? Entonces, si lo vemos en un formato más simple, ¿no? De hecho podríamos pensarlo así. Tengo básicamente estos tres acordes que les decía, primero, quinto, primero.
y tengo intervalos consonantes entre el bajo y la primera nota de la voz de arriba, incluso a veces entre, o sea, entre todas las notas, ¿no? A pesar de que haya ornamentos. Al agregar los ornamentos ya tengo más intervalos disonantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este do sostenido fa, que sería una cuarta, pero esto es bordadura. Aquí tengo, por ejemplo, esta cuarta también, pero el fa es bordadura. Aquí tengo fa si cuarta, pero también esta es bordadura. Entonces, al agregar esas bordaduras, el diseño, digamos, ya no se queda solamente con notas consonantes. Vamos a escuchar esta secuencia. Funciona bien, podría utilizar. Lo único es que entre más repeticiones, por ejemplo, aquí son muchas repeticiones, ya se vuelve bastante más cansado, se gasta un poco, ¿no? Porque es una unidad en secuencia muy larga, de un compás completo. Y bueno, por último tengo esta, que es solamente con la bordadura, y estoy acompañando con sextas o terceras. Sextas para ir de forma ascendente y terceras para ir de forma descendente. También podría ser al revés, o sea, también esta podría funcionar, ahorita lo podemos poner. Por ejemplo, esto también podría funcionar con terceras. Si lo hago así, sería así, esta sería la décima. Y esta también podría funcionar con sextas, ¿no? Entonces, esto es teniendo sextas, esto es teniendo terceras, ¿no? Como la unidad en secuencia es de un solo bit, no me da muchas opciones de hacer armonía. Entonces, en estos casos me conviene hacer acordes que estén incompletos, acordes que no tengan la quinta, porque si no es más fácil que se pueda hacer las quintas paralelas, ¿no? Entonces vamos a escuchar estas. Con tercera. Aquí todos los acordes serían en fundamental, aquí en 6-3. Y con sexta. Entonces, si usan una unidad en secuencia de un solo bit, les recomiendo que el intervalo principal sea tercera o sexta, porque si usan, por ejemplo, si aparece una octava por aquí, y yo hago esto, entonces cada repetición va a aparecer una octava y se puede escuchar casi como octavas ocultas, o incluso si no lo manejan bien, podrían ustedes incluso hacer octavas paralelas. Lo mismo con la quinta. Entonces, si hacen una unidad en secuencia de un solo bit, traten de acompañar preferentemente con terceras o sextas, ¿no? Como este ejemplo. En realidad, la idea es que ustedes empiecen a generar secuencias a partir del material que tienen, pero que se pueden ayudar de estas progresiones que les decía y de simplemente formas básicas del material, ¿no? O sea, si ustedes pueden entender su material a partir de estas formas básicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que utilicé, bueno, por ejemplo, en este caso que utilizamos a lo mejor esta, ¿no? ¿Qué forma básica puedo entender ahí? Bueno, pues un si pedal y el fa sol, ¿no? O sea, básicamente esto lo podría yo reescribir como, como fa sol. Y una segunda voz de un si que está ahí constante. Ahora, ¿cómo puedo acompañar esto? Una posibilidad es hacer un intervalo consonante, bueno, más bien sería un intervalo consonante con ambas. Lo complicado aquí es que el único intervalo consonante con ambas sería una duplicación de los anteriores, es decir, por ejemplo, otro sí,
o el fa, pero en ese caso estaría duplicando la fundamental o la quinta y no tiene tercera el acorde. Entonces la única opción sería poner un re. Pero el problema es que cuando pongo el sol, si el sol es un ornamento, se forma una cuarta que podría no necesariamente estar mal, pero que sí sí puede producir algún tipo de problema, ¿no? Entonces, aquí es donde tendríamos la opción de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para acompañar eso? Ok, entonces a lo mejor hago esto, ¿no? Para no producir esa cuarta. Y entonces tengo un acorde de mi, tengo re, si menor en 6/3 y mi en fundamental. Una vez que entonces yo decido, bueno, ¿a qué intervalo puedo transportar eso? Lo puedo transportar, si lo transporto una segunda hacia arriba, tendría yo esta progresión. Podría funcionar siempre y cuando procuremos no hacer algo interesante con esta, pero vamos a ver. Funciona, ¿no? Incluso a pesar de que haya ahí varias notas comunes, creo que puede funcionar. Ahora, si nosotros trasladamos esta forma básica a esta idea, lo que tenemos aquí es que esto se va a transportar una segunda arriba y que la forma básica que voy a tener aquí es re, mi, ¿no? Este es el diseño que tomé de mi motivo. Ahora, aquí tendría yo que tener cuidado o al menos probar qué tipo de por ejemplo, qué tipo de ornamentación podría usar. Eso podría ser un ejemplo. ¿No? Entonces podría ser así. Y entonces esto también se transportaría una segunda hacia arriba. Y entonces tengo, a partir de esta idea, si se fijan, primero la veo como una forma básica. No es ninguna de las que vimos, pero es muy parecida, es decir, de mantener notas comunes, etc. Entonces quedaría así. Si se fijan, funciona muy bien. Si la continúo, ¿no? Si la hago otra segunda arriba, funciona muy bien. Entonces ustedes tienen que descubrir cuáles son los patrones que pueden estar dentro de su material o incluso si ese patrón que está en su material puede ajustarse a estos modelos que estamos viendo aquí de 7/6, 5/6, 6/5, etc. Bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen más dudas con respecto a sus secuencias, por favor escríbanme y bueno, a la brevedad yo les contestaré. Nos vemos pronto, saludos.